Porque saludos, pero estén todos muy bien. La Olimpiada Internacional de Matemáticas está cerca de comenzar. Y con este motivo, en este video explicaremos una desigualdad que relaciona la suma de ciertos números positivos y la suma de sus inversos multiplicativos. Sean x sub 1, x sub 2, x sub 3 y así sucesivamente hasta que sub n números reales positivos. Pruebe que el producto entre la suma de los números y la suma de sus inversos multiplicativos es mayor o igual que n cuadrado y que la desigualdad es una igualdad si solo si los números dados son todos iguales. A continuación presentaremos tres soluciones para este problema. En las dos primeras serán utilizadas desigualdades conocidas en el contexto olímpico, y en la tercera será usado un razonamiento que será útil en la resolución de un problema de una Olimpiada Internacional de Matemática aplicado hace algunos años, y que será motivo de un próximo video. Dicho esto, revisemos la primera solución. La media aritmética, la media geométrica y la media armónica de los números dados se definen de la siguiente manera. La media aritmética, denotada A, es el promedio usual en el cual todos los números tienen la misma ponderación. Se obtiene sumando los números y dividiendo por n. Para obtener la media geométrica, que llamaremos g, cambiamos las sumas por multiplicaciones y la división por n por una raíz enésima. Así, g es igual a la raíz enésima del producto de los números dados. Y finalmente, la media armónica, que llamaremos h, se define como n dividido la suma de los inversos multiplicativos de los números. Estas tres expresiones son distintas formas de calcular un promedio de los números dados, y lo interesante es que siempre están ordenados de la siguiente manera. Si todos los números son iguales, entonces A, G y H son iguales entre sí. En caso contrario, A es mayor que G y G es mayor que H. Antes de usar esta desigualdad en la resolución del problema original, observemos que cuando uno estudia la desigualdad en el contexto olímpico, típicamente se encuentra primero con la desigualdad entre media aritmética y media geométrica, enunciado de la siguiente manera. A es mayor o igual que G, y la desigualdad es una igualdad si solo si todos los números son iguales. Cuando uno ya entiende esta desigualdad, sabe cómo se demuestra, uno puede utilizarla en la demostración de que G es mayor o igual que H, con la misma condición necesaria y suficiente para la igualdad. Y bien, dicho esto, observemos que la suma de los números dados es igual a n por a, y la suma de los inversos multiplicativos es igual a n dividido h. De esta manera, el producto entre la suma de los números dados y la suma de sus inversos multiplicativos es igual a n cuadrado por a dividido h. Y si usamos el teorema que relaciona media aritmética con media armónica, tenemos que a dividido por h es mayor o igual que 1. Así que la expresión que nosotros tenemos originalmente es mayor o igual que n cuadrado. Y además, podemos dar una condición necesaria y suficiente para la igualdad. La desigualdad es una igualdad si solo si a es igual a h, si solo si todos los números dados son iguales. Esta es la primera solución, y podemos observar que aparentemente no hay mucho que podamos rescatar de aquí, por ejemplo, para resolver otro problema. Es simplemente aplicar la desigualdad entre media aritmética y media armónica. Dicho esto, revisamos ahora la segunda solución. Se definen dos vectores, cada uno con n coordenadas. El vector b, donde la y-ésima coordenada es x sub i elevado a un medio, o bien la raíz cuadrada de x sub i. Y un vector w, también con n coordenadas, donde la y-ésima coordenada es x sub i elevado a menos un medio, o bien 1 sobre la raíz cuadrada de x sub i. En estos vectores, observamos que la norma al cuadrado de estos vectores está relacionado con la suma y con la suma de los inversos multiplicativos, que es lo que nosotros queremos estudiar. Y además el producto punto es bien fácil de calcular. De manera explícita, la norma de b al cuadrado, que es la suma de los cuadrados de las coordenadas, es igual a la suma de los x sub i.
la norma W al cuadrado, que es la suma de los cuadrados de las coordenadas, es la suma de los inversos de los x sub i. Y finalmente el producto punto, que se obtiene multiplicando cada coordenada del b con la correspondiente del w y sumando, sería una suma de unos. Son n unos en total, así que el producto punto es igual a n. Y en esto nosotros podemos utilizar la desigualdad de Cauchy-Schwarz, la cual establece que la norma de b al cuadrado por la norma de w al cuadrado es mayor o igual que el producto punto de b y w al cuadrado. Reemplazando lo que ya tenemos, se llega a la desigualdad que nosotros queríamos demostrar. Además, la desigualdad de Cauchy-Schwarz establece una condición necesaria y suficiente para la igualdad, y es que los vectores sean linealmente dependientes. En el caso de dos vectores, esto significa que uno de los vectores tiene que ser un múltiplo escalar del otro. Y considerando que todas las coordenadas aquí son números reales positivos, eso se puede traducir en que cada coordenada de b dividida por la coordenada correspondiente del w nos da siempre el mismo resultado. Es decir, x sub i elevado a un medio dividido x sub i elevado a menos un medio es igual para todos los valores de i, desde 1 hasta n. Y si nosotros realizamos esa división, simplemente tenemos que x sub 1 es igual a x sub 2, igual a x sub 3, y así sucesivamente hasta x sub n. Esta es la segunda solución que presentamos para el problema, y al igual que la primera, aparentemente no hay mucho que rescatar para poder aplicarlo en otro problema, excepto el uso de una desigualdad conocida. Dicho esto, pasamos a revisar la tercera solución. Por simplicidad, al producto entre la suma de los números y la suma de los inversos multiplicativos lo llamaremos E. Observamos que si tenemos una suma multiplicando a otra suma, el resultado es una suma de productos de cada término en la primera suma por cada término en la segunda suma. Esto lo podemos expresar en términos de sumatorias usando distintos índices. La suma de los x sub i, donde i varía desde 1 hasta n, multiplicando la suma de los 1 sobre xj, donde j varía de 1 a n. El resultado es una suma doble, por el tema de que hay dos subíndices i y j que varía cada uno desde 1 hasta n, donde el término general es x sub i dividido x sub j. En esta suma doble podemos separar en dos sumatorias. Una para todos los pares i, j con i igual a j, es decir, vamos a tener x sub 1 dividido x sub 1, x sub 2 dividido x sub 2, x sub 3 dividido x sub 3, y así sucesivamente. Son n términos y cada uno de ellos igual a 1, que están representados en la primera sumatoria. En la segunda sumatoria queda el resto de términos que son con su índice i y j distintos. La primera sumatoria es bien simple de calcular, es 1 más 1 más 1 y así sucesivamente n veces, así que eso es igual a n. En cuanto a la segunda sumatoria, podemos emparejar las fracciones que tenemos. Cada x sub i dividido x sub j la emparejo con la fracción invertida. Y en ese caso vamos a tener una suma de dos fracciones, pero ahora los subíndices ya no son distintos. Tengo que considerar, por ejemplo, i menor que j. Así que e es igual a n más la sumatoria doble con i menor que j, donde el término general es x sub i dividido x sub j más x sub j dividido x sub i. Ese término general se puede expresar como una sola fracción, la suma de los cuadrados dividido el producto. El siguiente paso es, en el numerador, sumar y restar 2x sub i, x sub j, y usar uno de esos términos, el que está con signo menos, para formar un cuadrado de binomio. Así podemos observar, hemos sumado y restado lo mismo, y en el paréntesis tenemos el cuadrado de x sub i menos x sub j. Así, al dividir esto por x sub i, x sub j, y escribirlo dentro del término general de la sumatoria, tenemos que e es igual a n más la sumatoria doble con i menor que j de la fracción x sub i menos x sub j al cuadrado, dividido x sub i, x sub j, más 2. Esto se puede separar
en dos sumatorias. Y la sumatoria del 2 es bien fácil de resolver. Es 2 veces la cantidad de pares i, j, donde i y j varían desde 1 hasta n y i es menor que j. Y eso lo podemos contar incluso con el razonamiento que explicamos anteriormente para la sumatoria doble. Si el i y j varían desde 1 hasta n, en total tenemos n cuadrado pares i, j. De ellos, n cumplen que i es igual a j. Entonces lo dejamos fuera y me quedan n por n menos 1. Y en estos n por n menos 1 pares i, j, con i distinto de j, los podemos emparejar cada i, j con el j, i. Y entonces, en la mitad de ellos, ocurre que i es menor que j, y en la otra mitad ocurre que i es mayor que j. Así que esta sumatoria tiene n por n menos 1 dividido por 2 términos. Y eso nos permite resolver la sumatoria del 2. Por lo tanto, e es igual a n más n por n menos 1, que es la sumatoria doble del 2, más la sumatoria doble, con i menor que j, del cuadrado de binomio dividido el producto. Así que tenemos n cuadrado más la sumatoria doble, y en ese término general observamos que el numerador siempre es mayor o igual que 0, porque es el cuadrado del número real. Y el denominador es positivo, porque estamos multiplicando dos números positivos. Así que esa sumatoria nunca es negativa, es siempre mayor o igual que 0, y por lo tanto la expresión e es mayor o igual que n cuadrado. En cuanto a las condiciones para tener igualdad, necesitamos que todos los términos de la sumatoria son iguales a 0. Eso se traduce en que x sub i menos x sub j sea igual a 0 para todo par i, j con i menor que j. Y esto es otra forma de decir que todos los números son iguales entre sí. Entonces, a modo de cierre de video, este razonamiento de tomar la expresión y escribirla como n cuadrado más una sumatoria doble con esta expresión es el razonamiento que utilizaremos en un próximo video para resolver un problema de una Olimpiada Internacional de Matemáticas. Es sobre eso que nosotros vamos a poner atención. Espero que este video haya sido de utilidad para ustedes. Como siempre, muchas gracias por su atención. Nos encontramos en un próximo video.